Un saludo, iglesia. Una bendición estar con ustedes ya aquí en la recta final. Clase número 15 del semestre número 3 de Escuela de Discipulado. Y vamos a ver hoy el tema de caminar con Jesús. Y es algo que vemos que en el llamado a sus discípulos los invitó a caminar con Él. Y vemos que Jesús va y los llama, los invita. Fue una de las primeras partes que vimos en la escuela de discipulado, ese llamado, esa invitación de Jesús. ¿Y por qué no regresamos ahí para ver el tema que vamos a ver hoy, de cómo caminar con Jesús? Mateo 4, 18 al 22. Y si recordamos, este pasaje ha sido uno que hemos visto varias veces durante Escuela de Discipulado, porque nos llama, es el llamado a ser discípulos. Y vemos que los discípulos empezaron a seguirlo a Él. Y esa invitación no solamente es a ellos, es a nosotros, como también como discípulos es a seguirlo a Él. Entonces, cuando vemos ahí en Mateo 4, 18, dice: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, que estaba echando la red al agua, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: ahí está, síganme, síganme. Ese es el llamado. Y vamos, ¿qué va a pasar? Yo los haré ustedes pescadores de hombres. Y vemos ahí algo importante cuando eso pasó, pues ellos eran pescadores, pero no tenían idea qué Jesús quería decir con pescadores de hombres. Y fue algo que fueron aprendiendo en el camino. Pero ellos decidieron seguir a Jesús. Habían escuchado sus palabras, lo han tal vez visto algún milagro que había hecho, pero de alguna razón se obedecieron y dice, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Y de la misma manera los llamó: síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Y empezó el camino. Ahora, algo que tenemos que entender: aunque ellos siguieron a Jesús físicamente, había algo muy importante, porque no era nada más a seguirlo físicamente, como vemos aquí en Amós 3:3. Algo muy importante de caminar con Jesús es esto: ¿andan dos juntos si no están de acuerdo? Es más que caminar juntos físicamente. Un requisito muy importante: tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que entender lo que Jesús tiene para nosotros. Entonces, lo primero que vemos aquí en caminar con Jesús es no solamente de seguirlo a Él, pero es que nuestra mente siga y se conforme al camino de Cristo. Que tengamos esa mente de Cristo. Como vemos en Filipenses 2:3, que haya ese mismo sentir. Otras versiones, esa mente de Cristo que hubo en Cristo Jesús. Entonces tengamos ese mismo acuerdo, ese mismo sentir. Si vamos a seguir a Jesús, tenemos que estar de acuerdo. Y es algo que vemos que los discípulos pues no entendían totalmente, pero vemos que fueron siendo formados. Y es lo que seguimos viendo. Bueno, la invitación está ahí, el requisito está ahí, la invitación: síganme. Requisito: tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar en el mismo sintonía, el mismo camino. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? ¿Cómo empezamos a caminar con Jesús? Y tal vez nosotros que ya hemos estado caminando con Jesús, tenemos que tomar este tiempo para evaluar: ¿estoy caminando con Él correctamente? Empecé de la manera, seguí la invitación, pero también es más que eso, es pensar de la misma manera, realmente tener esa mente de Cristo. Entonces, ¿cómo comienzo a hacer esto? Bueno, empezamos al aceptar primeramente la invitación. La invitación de Jesús, igual que los discípulos dejaron sus redes y lo siguieron a Él, es seguirlo a Él. Pero viendo el ejemplo de los discípulos, tenemos que recordar que todos los que comenzaron a seguir a Jesús empezaron con sus propias ideas, y tú y yo vamos a tener nuestras propias ideas. Vamos a tener nuestra propia definición de qué significa seguir a Cristo, igual que ellos lo tuvieron. Pero al caminar con Él, al seguirlo a Él, poco a poco empezaron a ver realmente lo que significaba ser un discípulo, seguir a Jesús. Es algo que tenemos que ver y entender. Una analogía: una persona que va a la iglesia, una persona que sirve en un ministerio,
una persona que va a la escuela de discipulado, como ustedes están yendo ahorita, no necesariamente es un discípulo, no necesariamente está siguiendo a Cristo y tiene la mente de Cristo. Puede haber personas y me acuerdo de hablar con alguien, ¿por qué ¿cómo conoces a Cristo? Bueno, voy a la iglesia. ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? Es que mis papás van a la iglesia y desde que ellos van a la iglesia por eso soy cristiano. Ah, bueno, no. Entonces, no. Jesús no tiene nietos. Jesús tiene hijos. Entonces, ¿cuál es tu relación con Jesús? ¿Qué ha pasado en tu vida? Ah, bueno, es que voy a la iglesia y hago esto y lo otro. Y aunque no vaya de vez en cuando, solamente vaya de vez en cuando, pues yo y Jesús pues tenemos un acuerdo. Entonces hay muchas ideas, muchas cosas que la gente ha puesto, pero realmente alguien que camina con Jesús tiene que tener esa mente de Cristo, andar en el mismo camino y dejar que sus propias ideas sean puestas a un lado. Como vemos en Lucas 6, 45, ¿qué está en nuestro corazón? Ahí dice Jesús, el hombre bueno saca de lo bueno, del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo, del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra vida? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está acá adentro? Y al caminar con Jesús vamos a empezar qué tenemos aquí adentro y qué debemos hacerlo con lo que tenemos ahí. Podemos estar caminando pero no estar de acuerdo, no estar en la misma sintonía. Pero vemos al caminar con Jesús vamos a empezar a sacar, a ver, Jesús nos va a traer a situaciones donde tenemos que ver cómo vamos a reaccionar y qué es lo que está saliendo de nosotros y qué es lo que realmente está dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Nos va a llevarnos a enfrentarnos a nosotros mismos. Lo mismo que hizo con sus discípulos, los llevó en el camino y en el camino surgían cosas como Jacobo y Juan, para no molestar a Pedro. Pedro era el máximo, él se metía en problemas todo el tiempo. Vamos con Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, vemos ahí en Lucas 9, 52 al 56, dice que Jesús envió a mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron a una aldea samaritana para preparar todo. Pero en esa aldea no lo recibieron porque se dieron cuenta que iban a Jerusalén y pues no se llevaban bien con ellos y Jacobo y Juan pues se molestaron porque ellos estaban a cargo de preparar todo para Jesús. ¿Y cómo reaccionan? ¿Qué sale de su corazón? ¿Qué sale de ellos? Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Ellos decían, no, ellos no tenían ese poder para traer fuego del cielo, pero en tu nombre, Señor, vamos a traer fuego del cielo. Y sabían que Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero deja que nosotros lo hagamos, que traigamos fuego del cielo. Y Jesús los reprende, los regaña. Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué es lo que está dentro de ustedes? No están en sintonía, no están en el camino conmigo. El Hijo del Hombre no ha venido a quitar la vida a nadie, sino a salvarla. Y se fueron a otra aldea, ¿no? Entonces Jesús no vino a quitarle la vida a nadie, vino a salvar. Él vino a salvar a todos, aún los que lo rechazaron. Entonces no entendían, no caminaban. Igual más adelante los mismos discípulos, ellos cuando venía la gente, había gente, especialmente aquí vemos los niños. Unos los llevaron niños para que les pusieran manos y orara por ellos. Y los discípulos, no, está muy ocupado, no puede, no, esos niños no, nada más los adultos. Y Jesús dijo, no, dejen que los niños se acerquen a mí, no lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego les puso las manos y se fue de ahí, oró por ellos. Pero vemos otra vez, los discípulos tenían sus propias ideas. ¿Quién podía acercarse a Jesús? ¿Quién no se podía acercar a Jesús? ¿Quién era el que debería venir? Y vemos todo ese proceso, ¿no? No entendían lo que tenía que pasar. No entendían lo que Jesús quería. Y vemos en esa falta de entendimiento, aprendieron rápidamente que Jesús pensaba de una manera diferente y que ellos tenían que aprender a pensar de esa manera diferente, pensar como Jesús lo veía.
Entonces así empezamos tal vez con nuestras propias ideas, empezamos con algunas cosas que no concuerdan, pero mientras vamos caminando Jesús nos va exponiendo, vamos, tal vez ni lo sabíamos, viendo lo que está acá adentro y esto tengo que cambiarlo, tengo que verlo. Y Jesús va cambiando nuestro corazón cuando nos rendimos a Él. Pero así empezamos muchas veces como los discípulos con nuestras propias ideas y Él quiere que cambiemos. Pero ya que vamos, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se ve en nuestra vida el resultado de caminar con Jesús? ¿Qué es lo que Jesús empieza a hacer? Y vemos aquí en Juan 15. Juan 15, Dios empieza a trabajar en la vida de las personas. Vemos aquí las enseñanzas de Jesús sobre qué significa ser un discípulo de Él. Hemos visto esos versículos, deberíamos hasta memorizar Juan capítulo 15, porque estas partes específicas, porque tiene mucho que ver con nuestro caminar con Jesús y cómo debemos estar siguiéndolo a Él. Pero vemos aquí el versículo 16. Dice muy claramente, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Entonces, ¿cuál es la indicación que estamos caminando con Jesús? ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que vamos a tener fruto. Vamos a tener ese fruto que permanece en nuestra vida. Y vimos la semana pasada cómo tener fruto y esa conexión con Cristo. Vimos este pasaje muy a profundidad. Pero es una de las cosas de caminar con Jesús, es que vamos a llevar fruto. Y en una ocasión anterior también vimos cuáles son esos frutos del Espíritu. Vimos a cada uno de ellos y vimos sobre el fruto. Pero entonces ahí está una de las señales de caminar con Jesús. Otra aquí en Juan 8. Capítulo 12, dice: en otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces al seguir a Jesús vamos a andar en su luz, vamos a andar en su camino, no vamos a andar en tinieblas, no vamos a andar en la oscuridad. Y vamos a ver esa relación, andar en la luz de Cristo. Un poco más adelante en ese mismo capítulo, Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, ¿cuál es el resultado de caminar conmigo? Si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecen en caminando conmigo, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el caminar con Jesús significa permanecer en su palabra, estar en la palabra de Dios y dejar que esa palabra trabaje en nuestra vida, en nuestros corazones. Caminar con Jesús es caminar en la luz, caminar en la palabra, y vemos que la palabra va a empezar a hacer esa transformación en nuestra vida. Y si empezamos a ver muchas veces cuando vemos la palabra, es como tal vez hasta un checklist de, digamos, ver qué es lo que me dice la palabra, tengo que hacer así, tengo que hacer allá. Y muchas veces pensamos hasta queremos usar la palabra, pero no, esa es para otra persona, esa no aplica para mí, no, la palabra aplica para cada uno de nosotros. Y tenemos pasajes, libros como Primera de Juan, que vamos paso por paso diciendo qué significa vivir en el amor de Cristo. Si sigues esto, si sigues a Jesús, debe ser así. Si estás caminando con Él, debes hacerlo así. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2, 3, dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos del Dios, y aún no se ha manifestado todo lo que sabremos hacer, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. Ahí está la mente de Cristo, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces es parte de purificarnos. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces no practiquen el pecado. Es una lista de cosas que hacer y que no hacer. Pero vemos que la palabra expone, la palabra nos enseña y empieza a enseñar cómo están nuestros corazones. Y al enseñar cómo están nuestros corazones empezamos a ver cómo es que debemos estar en Cristo. Lo vimos la semana pasada al ver Juan.
Vamos a ver aquí Juan capítulo 1, dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vimos la semana pasada de ser esa parte de limpiar, de podar, de quitar las cosas que no deben estar aquí. Dice, ustedes ya están limpios porque la palabra que les he hablado, la palabra empieza a trabajar en ustedes. Ahora permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no van a poder seguir. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vamos a ver qué significa caminar con Cristo. Bueno, separados de él no podemos hacer nada. Tenemos que llevar fruto, que ese fruto permanezca. Tenemos que ver que dejar que la palabra nos limpie, nos pode, para que podamos ver las cosas que Dios quiere que crezcan en nuestra vida. Nos empieza a dar ideas de las partes importantes de ese crecimiento en Cristo, cómo la palabra trabaja en nosotros. Seguimos leyendo en el versículo 6. El que no permanece en mí será desechado como pámpano, se secará y será recogido y arrojado al fuego, y ahí arderá. Entonces el no caminar con él. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces vemos aparte de caminar con Cristo, es permanecer y que su palabra permanezca, y vemos que vamos a querer su voluntad, no la nuestra, y vamos a ver qué Él la va a hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Ahí está otra vez leyendo el llevar fruto, y así serán mis discípulos, el llevar fruto. Así como el Padre me ha amado, y así también yo les he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos y permanezcan en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y aquí vemos otra vez, tengamos la mente de Cristo. ¿Cuál fue la mente de Cristo? Él obedecía los mandamientos de su Padre. Él permanecía en su amor. Ahora nosotros hagamos lo mismo. Sigamos en los pasos de Cristo. Permanezcamos en los mandamientos de Dios, de Jesús. Permanezcamos en el amor de Jesús. Y que nuestro gozo sea completo al seguir a estar conectados con Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto viene, cuando empezamos a caminar y escuchamos cosas como estas? Pues lo que pasa a veces que pues no entendemos, o a veces hay cosas que nos llaman, que vemos y pues reaccionamos de una manera negativa. Viendo todo esto, cómo Jesús caminaba con sus discípulos, cómo respondieron algunos discípulos, cómo respondió la multitud. Ahora vamos a Juan, vamos a ver algunos pasajes. Juan capítulo 6. Y empecemos en el versículo 35 para ver algunas de las cosas que pasaron por aquí. Jesús va enseñando la palabra. Entonces Jesús dice en el 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Entonces, yo soy el pan de vida, el ejemplo de Él como el pan. Y recordamos que en el capítulo 4 nos habló que Él era la agua de vida, y que el que toma de mí no tendrá sed, con la mujer samaritana. Pero aquí es el pan. Entonces el que tiene este pan pues va a tener vida. Pero dice, ustedes no creen. Él conocía el corazón de ellos. Vamos a ver más adelante, hablando del pan y hablando de su sangre. En el versículo 50 le repite, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces el pan es mi carne, mi vida. Yo soy el pan de vida. Estoy dando mi vida por ustedes. Ahora Él está enseñando estas cosas, pero ellos no entendían. Tenían sus propias ideas. No lo veían de esa manera como lo veía. Pero los judíos empiezan a discutir entre sí, ¿cómo puede darnos comer a su carne? Entonces Jesús le dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces empiezan a alterar más, como que carne, sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Otra vez la vid y los pámpanos que vamos a ver en el 15. Como el Padre vive que me envió y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come y él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces enseñó estas cosas y nos suena mucho como la mujer samaritana. El que toma esta agua no tendrá más sed. Ahora el que come esta carne no tendrá más hambre. Pero está hablando de cosas espirituales. Pero la gente no entiende, no está caminando con Él, no está en la misma sintonía con Él. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Entonces ya no lo escuchaban. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran el Hijo del Hombre ascendieron a donde estaba antes, ¿qué pasa cuando vaya al cielo, no? El Espíritu es el que da vida, la carne es para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dice, las palabras son espíritu y vida. Entiendan lo que les estoy enseñando. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Otra vez, el problema era su corazón, su incredulidad. Y hemos visto este tema anteriormente. Jesús sabía desde que el principio quiénes eran los que no creían y también eran los que los iban a traicionar. Y les decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Entonces les dijo, no van a venir si el Padre no deja que vengan. Entonces muchos de sus discípulos ya dejaron de caminar con Él, no andaban con Él. Y les dice a los 12, ¿y ustedes? ¿Acaso ustedes quieren irse? ¿Acaso ustedes se van a ir también? Entonces vemos que al caminar con Jesús, Jesús empieza a enseñar, tocar áreas de su vida. Ellos están viendo mucho de la manera, vamos a poner, terrenal, de una vista temporal. Y Jesús está enseñando cosas espirituales, cosas profundas, pero no ven porque no están caminando con Él. Y al escuchar se dan cuenta y muchos de ellos se apartan, dejan de caminar con Jesús. Y no solamente fue esta ocasión, pero fue en muchas otras que empezaron a caminar con Jesús. Sí, Jesús, te vamos a seguir y queremos ser tus discípulos y le siguen una gran multitud para ver lo que hacía. Pero cuando Jesús empezó a realmente tocar áreas específicas, a tocar áreas de compromiso, tocar áreas de su vida, dejaron de seguirlo a Él. Otro ejemplo, Juan 8:54, un poquito más adelante. Jesús hablando de sí mismo, ¿quién era? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Entonces mi Padre es el que me da la gloria. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Entonces les enseñaba, y esto a los judíos cuando Jesús hablaba de su relación con Dios y Dios le daba gloria, que Abraham se había regocijado al ver el día de Jesús. Los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les digo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Esa palabra de Dios, yo soy Dios. Tomaron piedras para tirársela y Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces vemos que cuando les habla la palabra, les decía quién era, ellos no entendían. Y vemos que su reacción era, vamos a apedrear a Jesús, vamos a matar a Jesús. Vemos la reacción de ellos. Ahora, algunos sí le siguieron, los discípulos siguieron a Jesús. Y ahí está la parte de caminar con Cristo. Va a haber tiempos en que tenemos que decir, vamos a seguirlo o no. Vamos a escuchar la palabra, vamos a obedecer la palabra. Va a haber cosas que nos llama a ser a Jesús que no son fáciles, porque quiere que crezcamos. La escuela de discipulado no ha sido fácil el ser expuesto y ver todas estas áreas de nuestra vida que Dios quiere que cambiemos. Pero al seguir caminando, no darnos por vencidos, a dejar que su palabra entre en nuestro corazón, nuestra vida, empieza a moldear, a cambiar, a transformar, Dios va haciendo su obra, Dios va transformando y vemos cómo esa palabra va teniendo su fruto en nuestra vida.
pero tenemos que seguir, tenemos que obedecer. Es lo que vemos los cambios que vienen en el camino. El caminar con Jesús no es algo que hacemos de vez en cuando. No es algo que hacemos por un tiempo. Ahorita voy a hacer un tiempo con Jesús. No. Tenemos que aprender a caminar con Él es día tras día. Entonces, mientras la palabra va trabajando en nuestra vida, tal vez no entendamos qué es lo que Dios quiere hacer. O no entendamos tal vez todas estas cosas de su carne, su sangre, que el Abraham bueno, pero poco a poco al seguirlo a Él vamos a entender. Tal vez a veces no sentimos que no me siento con ganas para hacer esto, no me siento con ganas para leer, no me siento con ganas, me siento es eso, pero es aprender a obedecer. Tal vez no nos guste, es que me dice que muera mi yo y yo mis planes y no nos guste, pero debemos aprender a obedecer y seguir caminando con Jesús. Dios usa su palabra para este proceso de transformación en nuestra vida y empieza a cambiar. Nos empieza a cambiar de, como vemos aquí en Isaías, de nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Isaías 55, un pasaje que hemos visto, pero muy esencial, muy fundamental para nuestra vida. El Señor nos ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos. Eso lo vimos. El caminar con Jesús nos va a llevar en caminos diferentes. Nos va a llevar a caminos que no son nuestros caminos, no son los que acostumbramos. Y nos va a llevar a pensar, porque los pensamientos y el camino están juntos de una manera diferente. Entonces nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los pensamientos y los caminos de Dios. Nos da la descripción de qué tan diferente es mi camino con el camino de Dios, qué tan diferente es mi pensamiento con el pensamiento de Dios. Nos dice, así como el cielo es más alto que la tierra, también mi camino y mis pensamientos son más altos, hablando Dios, que los pensamientos y caminos de ustedes. Entonces el camino de Dios y los pensamientos de Dios es más alto, más grande de lo que nos podamos imaginar. Y no podemos llegar por nuestra propia cuenta. No decimos, quiero caminar con Dios, quiero seguir. Tenemos que seguir. Tenemos que ser invitados por Jesús para seguir en ese camino. Tenemos que empezar a alinear nuestra mente, nuestros pensamientos a sus pensamientos. Cambiar nuestros pensamientos por la mente de Cristo. Entonces Dios lo que hace, como vimos en esta clase, hace esto. Y hay un ejemplo visual. Dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Entonces Dios nos da este ejemplo, dice, como la lluvia viene, como la nieve viene y hace cambios, trae esa agua para que germine, para que crezca. Así viene mi palabra, sale de mi boca y no va a volver sin que haga lo que yo quiero. Entonces la palabra de Dios es el que nos ayuda a empezar a primeramente tener esa invitación, sígueme y yo los haré pescadores de hombres, sígueme. Y al seguirlo a Él, su palabra va trabajando en nosotros para que nuestros pensamientos ya cambien a ser sus pensamientos. Tengamos esa mente de Cristo. Y al tener esa mente de Cristo empezamos a seguir ese camino que nos lleva. Por eso nos va a llevar, como dice Comín, con alegría. Nos va a llevar en paz, en la paz de Cristo. Ese gozo de Cristo. Los montes y las colinas cantarán al paso de usted. La creación misma está regocijándose porque estamos siendo liberados de el camino de esta tierra, la muerte. Estamos siendo quitados de ser encadenados con los pecados de este mundo. Estamos teniendo libertad como hijos de Dios. Dice, los árboles del campo van a aplaudir. Y el cambio que pasa dentro de nosotros al seguir a Cristo es como lo que vemos aquí. En lugar de zarzas, crecerán ciprés. En lugar de ortigas, crecerán arrayanes. La zarza y la ortiga son plantas que tienen espinas. La zarza tiene espinas muy grandes. Y cuando las agarras te duele. Y las ortigas también tienen espinas, pero lo que tienen también es un fruto que es venenoso. Entonces, en vez de esas dos plantas, vamos a tener malas, que no queremos ser. Vamos a crecer como un ciprés, que es un árbol verde, grande, frondoso, que crece hasta el cielo.
o un arayán. Un arayán es un árbol que tiene flores y sus hojas son medicinales. Entonces vemos que en vez de tener algo que somos como unas espinas que estamos haciendo que la gente no quiera tocarnos, o venenosos con nuestras palabras, nuestras acciones, vamos a ser un árbol que apunta hacia Dios, una persona que apunta hacia Dios, y que nuestra vida va a ser medicinal, que va a dar alivio a las personas que nos rodean. Esa es la transformación que Dios hace al cambiarnos de nuestros caminos y nuestros pensamientos al camino de Dios y el pensamiento de Dios. Y todo esto dice, dará lustre. Esta versión dice, dará lustre. Será como el nombre de Dios, le da un lugar especial. Dios, el cambio que hace en nosotros es cuando Dios dice, este es mío. Y pongo mi nombre en él. Y vamos a hacer nosotros una señal eterna que durará para siempre. Una señal de lo que Dios puede hacer al transformar la vida de las personas. Es lo que Dios quiere que hacer. Cuando lo seguimos a Él, ese cambio viene. Aunque no entendamos, aunque no lo sintamos, aunque no nos guste, cuando aprendemos a obedecer y seguir el camino de Jesús, nos lleva de nuestros pensamientos y nuestros caminos al camino de Dios y los pensamientos de Dios. Ese es el cambio que viene en el camino. Y es el poder de la palabra en nosotros, el poder de la palabra de Dios actuando en nuestra vida. Porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Lo podemos ver, vamos a empezar aquí en Hebreos 3:14. Dice, nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Tenemos que seguir adelante. La palabra nos alienta a no darnos por vencidos, a seguir adelante, a no dejar de caminar con Él. Y luego vemos un poco más adelante en el capítulo 4, un versículo muy conocido. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Trabaja en nosotros. Es más cortante que las espadas de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Lo que hace la palabra de Dios empieza como esa espada a hacer cirugía en nuestra vida. Cirugía de nuestros pensamientos, nuestras intenciones de nuestro corazón, las cosas que vemos, las cosas que hacemos. Y la palabra empieza a enseñarnos, mira este pensamiento, mira este camino, mira cómo estás acá. Y empezamos a hacer cirugía, a quitar las cosas que no deben estar, poner las cosas que deben estar. Y dice, nada se puede esconder. Entonces todo está desnudo delante de Él. Entonces mientras vemos y nos lleva su palabra, empieza a hacer ese trabajo en nuestro corazón que como vemos en Isaías. La palabra de Dios no vuelve en vano, hace la obra que quiere. Empieza a hacer esa obra de cirugía de corazón, de mente, y empieza a trabajar en caminos y en pensamientos para que sigamos los pensamientos de Dios. Y esa palabra de Dios es Dios trabajando en nosotros a través de su palabra. Igual vemos un poco más adelante, el capítulo 10, versículo 38 y 39 dice, el justo vivirá por la fe. Tenemos que tener fe, tenemos que seguir adelante, aunque no entendamos, aunque no veamos, seguir adelante. Dice, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos los que se vuelven atrás y se pierden, sino los que tienen fe y salvan su alma. Sigamos adelante en esa fe del Señor, sigamos al Señor, no nos demos por vencido. Y vemos que esto no lo hacemos solos. Juan 14:26 nos enseña que al caminar con Jesús no lo hacemos solos. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Nos ha puesto su Espíritu Santo y ha puesto su Espíritu en nosotros para que lo sigamos a Él. Entonces tenemos ese guía. Él es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador y el que nos ayuda en el camino. Entonces vemos que tiene su Espíritu en nosotros. A través de la palabra de Dios se nos va enseñando y dejando que esa palabra trabaje en nosotros, y día tras día nos lleva a seguirlo a Él más y más de cerca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es continuar, seguir adelante, no darnos por vencidos.
Continuamos, como dice con Colosenses 1:23. Dice, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Entonces tenemos personas como Pablo, que son nuestro ejemplo, que ha puesto en la palabra, nos ha dado esas pautas a seguir. Mientras él seguía a Dios y apuntaba al Señor, nos seguía a él. Tenemos pastores, líderes, maestros, que igual nos van apuntando hacia el Señor. Mira lo que dice la palabra, mira lo que dice aquí. Entonces los seguimos a él, pero los seguimos a ellos porque ellos nos apuntan hacia la palabra. Entonces, permanezcamos cimentados y firmes en la fe, en la palabra de Dios, en el Evangelio que hemos recibido y que es predicado, que hemos aprendido, lo que hemos escuchado esta semana. Sigamos adelante y ponerlo en práctica. Aquí muy importante, Santiago 1:22 al 25, es no solamente ser oidores, pero hacedores de la palabra. Pongamos en práctica lo que aprendamos. No nos limitemos solamente a oírlo, pues si lo hacemos nos estamos engañando a nosotros mismos. Y nos da un ejemplo: el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va se olvida cómo es. Y muchos de nosotros a veces somos muy olvidadizos en nuestra manera de ser. Y él dice, no, pongan su mirada fija en el Señor, sigan adelante. Seamos como dice aquí, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de libertad, no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica. Sigamos adelante, practiquemos las cosas que estamos aprendiendo, pongamos en práctica. Recuerden, no solamente porque vamos a la iglesia, no solamente porque somos parte de la escuela de discipulado, significa que somos discípulos. Los discípulos son los que no solamente escuchan, pero hacen. Estamos escuchando semana a semana enseñanzas. Hagámoslas, pongámoslas en práctica. Hagamos lo que Jesús nos está enseñando. Practiquémoslo. Entonces tenemos que responder. Continuar, pero también responder. ¿Y cómo podemos responder? Bueno, primeramente podemos decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Muchos dijeron, ¿sabes qué? Está muy raro, es muy radical, esto no es para mí. No lo voy a hacer. Y hay consecuencias de no seguir nuestro propio camino. O podemos decir, sí, voy a seguir, pero mira, esas mis ideas, mira, qué bonito viaje tienen, me gusta esto, pero mira, no sería muy bueno incluir esto, hacer lo otro. Mira, lo que yo necesito saber más es sobre esto, necesito saber más sobre mi persona y cómo puedo ser autosuficiente. Y bueno, y nos ponemos, cada quien tiene sus opiniones de qué es lo que debemos hacer o seguir o escuchar. Es como la gente que viene a la iglesia y dice, qué bonito todo, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no predicas más sobre esto? ¿Por qué no predicas? Mira, yo necesito que prediques de esto, del otro. O mira, estos cantos no me gustan, yo quiero que cantes esto, cantes lo otro. Y vienen pues con sus propias ideas para el viaje. Y es como nosotros hacer lo mismo. Jesús, Jesús, qué bonito está todo lo que estás diciendo, pero no sería bueno que tenemos un poquito más de descanso, un poquito más lento, para que la gente pues te pueda seguir más y pues no se vaya. Y tenemos nuestras propias ideas. Otros, y esto también es muy común, caminamos en ignorancia. Sí. Y Jesús y esto y el otro. Y como que nos damos cuenta que, sí, dice esto la palabra, qué bonito. Y es como nos damos vuelta en el espejo y somos oidores pero no hacedores. Y hay una consecuencia muy, muy grande. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando hacer? Y entonces de ser oidores y no hacedores tiene una consecuencia. Fuera de aquí, aléjense, no van a tener parte del reino. Y claro, la cuarta es obedecer. Obedezcamos al Señor, hagamos lo que nos está diciendo. Seamos hacedores, no solamente oidores de la palabra. Regresando a Hebreos, vimos el primeros dos versículos, el 13 y el 14, pero tenemos que igual hacer lo que dice el 15 y el 16 del capítulo 4. Tenemos un sumo sacerdote. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos con confianza.
sigamos. Él entiende la dificultad del camino, pero nos ha dado el ejemplo. Estamos siguiendo a Él, no lo estamos haciendo solo, lo seguimos a Él. Acerquémonos al trono de gracia, alcancemos misericordia, hallemos esa gracia cuando necesitamos su ayuda. Sigamos adelante, no nos demos por vencidos. Acerquémonos a Jesús, sigámoslo a Él. Y luego tenemos otro ejemplo, Lucas 24. Lucas 24 es los dos hombres en el camino de Emaús. Jesús había muerto, a veces no entendían por qué esto, por qué el otro. Jesús había muerto, había resucitado, pero ellos pues no lo creían porque, bueno, unas mujeres nos dijeron que había resucitado y algunos discípulos fueron y la tumba estaba vacía, pero es que lo vimos en la cruz, estaba ahí, entonces no entendían. Y Jesús empieza a caminar con ellos y les pregunta por qué están tristes y le dice, pues no sabes lo que pasó. Y Jesús les empieza a explicar de la palabra desde Génesis hasta pues, todo el Antiguo Testamento, cómo apuntaba hacia Jesús y las profecías sobre Jesús. Y finalmente cuando la palabra había trabajado en ellos, se dan cuenta que es Jesús. Empiezan a ver, empiezan a entender, ver un poco más claramente que es Jesús. Y al hacer esto, mira lo que dice el 32. Se decían unos a otros, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que empezar a dejar que su Espíritu Santo nos explique, nos enseñe la palabra, nos enseñe su camino, nos enseñe sus pensamientos para que podamos cambiar y empezar a tener esa mente de Cristo. Pero tenemos que poner atención, tenemos que estar en la palabra, tenemos que dejar que esa palabra trabaje y actúe en nosotros, tenemos que responder a ella, continuar, responder y bueno, unos versículos aquí al final para cerrar. 1 Corintios 2, 1 al 5, dejar que su espíritu trabaje, me encanta, ese fue el versículo que vemos como lema, como fundamento de la iglesia, de nuestra iglesia. Y cuando empezamos la iglesia, ya vamos ahorita para 9 años, este fue el versículo, este fue el libro que empezamos a enseñar y este fue el versículo que fue como que el comienzo de todo. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa sino Jesucristo y este crucificado, la cruz de Cristo. Por eso tenemos una cruz grande en la iglesia atrás para recordarnos de esto. Estuve entre ustedes tanto con debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no fuera fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí está, en qué está fundada nuestra fe, en qué camino estamos siguiendo, qué pensamiento estamos teniendo, ¿no? Que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Por eso siempre pongamos nuestros ojos en la cruz, sigámoslo a Él, tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, esa mente de Cristo. Ahora, Filipenses 2, otro pasaje, lo vimos la segunda parte, pero veamos al principio, cómo al seguir a Cristo, cómo cambiamos, cómo somos transformados. Esta parte al principio nos enseña, no haga nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es lo que los discípulos tenían que aprender. Ellos al seguir a Jesús estaban peleándose quién era el mayor, quién era el más grande. Pero al tener la mente de Cristo, todo eso cambia. Al cambiar nuestra manera de pensar, al seguir a Jesús, todo eso cambia. Ya no lo hacemos por contienda, vanagloria, lo hacemos con humildad, consideramos al otro superior a nosotros mismos. No buscamos nuestro propio interés, como dice ahí, pero buscamos el de los demás y por eso tenemos la mente de Cristo. Que tengamos en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, tengamos la mente de Cristo. Entonces, al caminar con Jesús, lo que vemos es que Jesús empieza ese proceso de transformación, ese proceso de venir y empezar a cambiar nuestros pensamientos para que estemos de acuerdo. ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Y luego empieza a traernos áreas en nuestra vida que no están alineados a su camino, cosas que nos están previniendo caminar con Él correctamente. Y ahí tenemos la decisión, seguir o no seguir, obedecer o no obedecer. Pero al obedecer y seguirlo a Él, Él va transformándonos día a día para ser más como Él. Como vimos en Isaías, del árbol de espinas, a ser el árbol que apunta hacia el árbol que florece
el árbol que es medicinal, el árbol que tiene la naturaleza y el corazón de Cristo. Y es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿vas a caminar con Cristo? Porque ya vimos qué significa caminar con Cristo. No, yo sí te voy a seguir. No, es dejar que al seguir a Cristo vamos siendo transformados en nuestro pensar, en nuestro caminar, en nuestra vida. Y aunque a veces no entendamos, aunque a veces no queramos, aunque a veces no veamos el por qué, obedecemos. Y dejamos que la palabra de Dios haga su obra en nosotros, para que cada día veamos más y sigamos más y entendamos más y tengamos esa mente de Cristo. Amén, iglesia. Sigamos caminando con Él día tras día. No nos demos por vencido. No es un tiempo, es toda la vida, hasta que nos lo veamos en el cielo y caigamos en sus brazos. Me encanta esa idea. Jesús nos está esperando y un día nos va a recibir. Nos va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra, preparado aquí, un lugar para que estés conmigo por la eternidad. Empecemos caminando con Él desde hoy y tengamos esa mente de Cristo. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Señor, te pido por todas las personas que están escuchando este video y caminando en la escuela de discipulado. Ayúdalos a caminar contigo, a no darse por vencidos, a no dejar que a veces cosas que no entienden o cosas que no nos gustan o difíciles, Señor, los previenen o paren de caminar contigo, pero que realmente sigan día tras día obedeciéndote a ti, Señor, en todas las cosas, para que te sigan a ti y tengan esa mente de Cristo. Bendícelos y guárdalos, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Nos vemos la semana que viene, la última semana del tercer semestre.